En menos de 15 días hubo 2 resoluciones judiciales en favor de los consumidores en el caso Cencosud y el del Banco Estado, ambos por prácticas abusivas. A esto se podría sumar una salida extrajudicial por el cuestionado alivio hipotecario de Banco Santander. Vamos a conversar sobre estos temas con el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, Estefan Larenas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Antes de irnos a los casos específicos, me gustaría preguntarle por estas declaraciones que han sido tan polémicas del presidente de la banca, el señor Aguad, que manifestaba que él no iba a permitir que se abusara de la palabra abuso, que no iba a permitir que se desprestigiara la banca por un hecho además puntual y que la banca no abusaba. En términos generales, ¿qué le parecieron las declaraciones? Bueno, bastante desafortunadas sus declaraciones, ya que por una parte minimiza el hecho de que hayan 500.000 afectados en el caso de Banco Estado, y por otra parte él dice que no va a permitir. Si aquí no es nadie que permite o no permite, aquí son los tribunales los que deciden, y nadie, como se ha dicho, está por encima de la ley. Por lo tanto, me parece que al minimizar este tipo de situaciones no apunta hacia que no hay una mínima autocrítica, es decir, vamos a tratar de mejorar las cosas. Las instituciones financieras dicen que la circular 17 de la Superintendencia de Bancos, emitida el año 2006, les permitía a ellos realizar estas alzas unilaterales en la medida que le informaran previamente a los clientes. ¿Qué responde a eso? Mire, esa famosa circular ha estado circulando, ¿vale? Bastantes días, pero todos sabemos que la ley es primero que cualquier circular, cualquier decreto. La ley del 2004, la gran reforma que tuvo Chile el 2004, en octubre del 2004, decía claramente que no existe el silencio como aceptación. Es decir, todo tiene que ser consentido. Por lo tanto, cuando la circular, si ellos afirman en la circular, como lo ha hecho tanto Cencosud como Banco Estado, están, digamos, de alguna manera aferrándose a un hecho que es claramente invalidante desde el punto de vista de lo que es la ley y con el ejercicio de la ley. El señor Aguad dice que en la banca no se abusa. ¿Qué le responde usted? Bueno, más allá de que los jueces, después de 9 años, en el caso de Banco Estado y como 7 en el caso del Cencosud, hayan dicho que habían cobro abusivo, entonces, más allá de eso, nosotros sabemos que hoy día muchos contratos están llenos de cláusulas abusivas. Aquí nosotros estamos hablando solamente del cobro unilateral, la subida unilateral de comisiones, pero hay otro tipo de cláusulas que son abusivas. Por lo tanto, aquí, más allá de juzgar intenciones, el señor Aguad lo que hace es defender su gremio, con justicia. Sin embargo, hay que entrar poco a poco en cada una de las cláusulas que existen y que hay un gran signo de malas prácticas. Por lo tanto, yo no podría estar de acuerdo con que no se abusa. Exactamente lo contrario. De esas cláusulas, a su juicio, ¿cuál es la más grave de las que están todavía hoy vigentes y que ustedes consideran que vulneran los derechos del consumidor? Hay una cláusula que se llama la cláusula de aceleración. La cláusula de aceleración quiere decir, en 2 palabras, que yo, como oferente de crédito, puedo acelerar el conjunto del crédito por conceptos de mora o atrasos. O sea que si uno se atrasa, se le cobra todo. Se le cobra todo. Yo pacto algo a 12 cuotas y me atrasé en la segunda, o sea, segunda para tercera, y resulta que me cobran las 10 restantes. Y sobre eso me suman los intereses. Es decir, eso se hace, se lleva a la práctica normalmente. A ver, la ley autoriza. Hay bancos que han intentado morigerar. Es decir, la ley lo autoriza después de un mes. Hay bancos que... La ley... En este caso, bueno, hay 2 cosas, ¿no? Está la ley de operaciones de crédito, que data del año 1984, cuando el crédito en Chile era así, chiquitito, y también el Código Civil. O sea, es legal. Es legal, por lo tanto, ellos están cumpliendo con la ley. Ahora, desde ese punto de vista, es claramente abusivo que a uno le aceleren el crédito. En otros tiempos se llamaba usura. ¿Hay otra situación parecida que, según ustedes, además de ser abusiva o además de no respetar los derechos de los consumidores, además sea ilegal? Porque en este caso estamos de acuerdo en que usted no es legal.
Bueno, se ha hablado mucho de las ventas atadas, ¿no es cierto? Mucho de las ventas atadas, han habido circulares, el CERNAC ha hecho una actuación bastante drástica, pero nosotros vemos que todavía en muchos sectores, saliendo un poco del tema de la banca, hay temas de ataduras, ¿no es cierto? O sea, es decir, están los paquetes, están las barreras de salida, por ejemplo, en telefonía celular, eso es evidente. O sea, me dicen a mí que yo, si me salgo antes de un tiempo X, tengo que pagar una multa. Es decir, hay una cantidad de cosas donde hay que entrar poco a poco a no legislar, porque ya está legislado, sino que a fiscalizar y, si es que es necesario, como este caso, llevarlo a tribunales. Sobre esta famosa circular 17, que es una circular dictada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en el año 2006, un mes y algo más de que asumiera Michelle Bachelet, con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. En esa circular se ha dicho de parte del ministro, del actual candidato independiente, pero entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que no la conocía, que no la había leído. Yo quiero saber si usted considera creíbles esas declaraciones, y lo segundo, si alguna vez ustedes intentaron hacer alguna gestión en el Ministerio de Hacienda para denunciar la existencia de esta circular 17. Extraña las declaraciones del exministro, porque yo soy ministro, tengo que conocer. Hacienda tiene que conocer lo que pasa con sus subordinados y las circulares que andan dando vueltas. Ahora, de ese punto de vista, obviamente que hay un problema ahí de que quiere un poquito esquivar cuál es su responsabilidad. La responsabilidad, en este caso, tanto de él como de los ministros, como del ministro de Economía, que era el jefe, por así decirlo, del CERNAC, es en esta... Entonces Alejandro Ferreiro, bueno, por un periodo. Un Ferreiro pero lavado, sí, básicamente, también. Que fue el último periodo. La gestión que nosotros intentamos hacer cuando teníamos una demanda, nosotros tenemos demandado a algunos bancos a partir del 2006, bien digo, de 2006, intentamos hacer una gestión justamente por esto. Y resulta que, bueno, ahí estaba el tema de que aquí esa administración, Lesbif y el Ministerio de Economía velaban fundamentalmente por la macroeconomía. ¿Ustedes denunciaron frente a Hacienda específicamente el tema de la circular 17? No, Hacienda específicamente no. Hacienda específicamente no. En este caso era el Ministerio de Economía y sobre todo la Superintendencia. Pues nosotros siempre encaramos a la Superintendencia diciendo: Superintendencia, si el CERNAC no tiene facultades o no intenta hacer algo por los consumidores de servicios financieros, entonces, ¿quién es? La Superintendencia. Y la Superintendencia en esa época básicamente no hizo nada, velaba por el sistema. Uno de los temas controvertidos al respecto del tema del Banco Estado es el hecho de que el CERNAC, hasta muy avanzado el proceso, hasta marzo de este año, nunca se hizo parte. La defensa del entonces director del CERNAC, José Roa, es que ellos querían dejar el protagonismo en las asociaciones de consumidores, en este caso en CONADECUS, como representante de otra organización de consumidores. ¿Es bueno que el CERNAC no se haga parte o es necesario que se haga parte aunque sea una asociación de consumidores la que esté liderando el tema? Mire, yo le voy a contar a propósito de mi experiencia. A nosotros, cuando nosotros demandamos a los bancos, varios tribunales nos rechazaron porque pedían mucho más de lo que la ley dice. Nosotros consideramos que la institucionalidad estaba amenazada. Le pedimos al director formalmente que hiciera parte y él se hizo parte en dos. El CERNAC se hizo parte en dos juicios que nosotros teníamos a la época. ¿El director José Roa? El director José Roa. En ese sentido yo no tendría nada que decir. Sin embargo, el tema del protagonismo está relacionado fundamentalmente con cuál es la precariedad en que nos movemos. O sea, uno puede ser protagónico si es que es fuerte, y hay que decirlo, que bien es cierto, hoy día la institucionalidad es mucho mejor que hace 6, 8 años atrás, pero la precariedad en la cual estamos las organizaciones de consumidores hacen que muchas veces el Estado sea necesario. Ahora yo no conozco el caso exactamente ese de Roa con la CONADECU, ¿me entiendes? Pero en el caso de ustedes, sí le hicieron una petición formal al director del CERNAC y él sí les contestó, sí les respondió. Sin lugar a dudas. Y ¿cuál es su opinión respecto a un punto? La CONADECUS llegó a un acuerdo con Banco Estado sin esperar el fallo de la Suprema y recibieron un monto
que puede parecer considerable, pero que es la mitad de lo que se había hablado en un comienzo y que no tiene intereses. ¿Usted cree que fue una buena decisión no esperar el fallo de la Suprema, sobre todo con el antecedente que no es obligatorio, no obliga, pero que da alguna luz de lo ocurrido en Cencosud? ¿Fue una buena decisión llegar a un acuerdo con el banco antes de la Suprema? Mire, es una pregunta que nosotros nos hemos hecho. Porque si uno está demandando por 10.000 millones de pesos y resulta que con 2 fallos a favor, teniendo ya, como se dice, listo, la pelota dando bote, hay un acuerdo conciliatorio que baja casi a la mitad. Entonces, frente a eso, y ahí se hace parte del CERNAC. El CERNAC se hace parte 2 meses antes de que esta conciliación. Mire, frente a eso, nosotros tenemos que hablar más allá de que tal vez 9 años haya sido demasiado y hay que mirar cómo la CONADECU actuó en este caso, que yo creo que generosamente actuó en términos de poder cerrar esto. Hay que simplemente decir de que esto habla de mucho de la precariedad, o sea, es decir, 500 pesos se le va por persona cuando podía haber sido mucho más. Entonces, en concreto, la conciliación, yo tengo mis dudas, porque si se esperaba un poco más iba a haber un fallo. ¿O sea, le parece mala decisión? Mire, hay que ver cómo es. Yo no quiero escabullirle el bulto, pero ¿qué atribuye usted? Porque usted dice, yo me lo he preguntado y ¿qué no fue una buena decisión. Sí, okay. Porque teníamos Cencosud atrás. Ahora, toda esta cosa pasó, tal como dicen los titulares, 15 días, ¿no? ¿Y cuál puede haber sido la razón de una organización de usuarios para preferir llegar a un acuerdo en vez de esperar el fallo, siendo que todo hacía prever que iba a ser favorable? Y que es la mitad de la plata. Habría que preguntarle a los que llegaron al acuerdo conciliatorio. ¿Qué tipo de consideraciones se ponen en la balanza en un caso como este? Se ponen, bueno, en nuestro caso, nosotros pondríamos en la balanza que estamos 6 años y podemos tener 4 años más antes de estos fallos, ¿me entiendes? Entonces, en nuestro caso, lo que podría uno tener en cuenta es que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Sin embargo, cuando yo estoy a puertas de un fallo, ahí me parece que habría que preguntarle por qué justamente en ese minuto conciliaron. ¿Tiene alguna sospecha? Ahora, ¿tiene alguna sospecha de por qué? No tengo sospecha. Yo lo único que puedo decir es que me llama mucho la atención de que el CERNAC se haya hecho parte en esta última etapa cuando ya estaba la pelota ahí dando bote. ¿El pago de las costas judiciales a los abogados puede ser un factor que se considera al momento de preferir llegar a un acuerdo? Puede ser, porque hay abogados que trabajan simplemente a resultas y 9 años sacando plata de su bolsillo puede ser importante. Ahora, puede ser, no estoy diciendo que lo sea, por favor. Porque expliquémosle a la gente que cuando uno llega a un acuerdo, de común acuerdo se fijan las costas, pero cuando falla la Suprema, el juez por sí solo hubiera determinado cuáles son las costas. Exactamente, ese es un punto. El juez es el que determina las costas, puede decir 10%, 1%, etcétera. Pero en este caso los acuerdos conciliatorios se arreglan entre las partes. Y en ese sentido hay más seguridad de que sí se van a restituir, digamos, el pago por el trabajo que se hizo durante todos los años Claro, se va a restituir el pago de los años. Ahora, obviamente que no hay que olvidar de que también se le restituye a los ahorrantes. Sí, pero el abogado que lleva el caso puede estar un poco más proclive a llegar a un acuerdo porque ahí se le van a dar todos sus honorarios. Miren, los abogados es un gremio muy especial, ellos, digamos, tienen... ¿Pero sí o no? ¿Puede estar más proclive a llegar a un acuerdo? Puede ser proclive a llegar a un acuerdo. A nadie le gusta litigar, no sé, 15 años, no sé, sin recibir nada. Eso es un trabajo no remunerado. Por lo tanto, puede ser proclive. Ahora, lo que llama la atención es que esta cosa estaba ya lista para fallo. Tengo la sensación de que usted cree que hubo presión del CERNAC. Yo no sé si presiones, pero pueden ser sugerencias. Pueden ser formas de decirle, ¿sabe qué? Ya llegamos a un momento, porque si no, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué el CERNAC se parte en la última etapa del juicio? ¿Y usted se podría haber hecho parte en esta administración cuando recién llegaron? ¿Los sospechas tienen alguna información? No tengo ninguna información clara, no tengo nada, sería mentira. Estefan Larenas, gracias por haber estado hoy con nosotros en TVN Chile.